Hola, yo soy Maya y hoy vamos a hablar sobre todo mi proceso para aprender inglés. Para todas las personas nuevas y para aquellas que no son tan nuevas pero son como flojas para suscribirse, por favor suscríbanse a este canal y también por favor síganme en Instagram, soy @mayaoka. Ok, continuamos. Si no saben de qué estoy hablando, esta es una segunda parte de un video, pero se me hizo súper largo y sentí que es mejor dividirlo en dos partes. Si no has visto la primera parte, por favor, en la cajita de descripción y aquí arriba o aquí, te voy a dejar el link para que vayas y veas esa primera parte. Así que continuemos. ¿Qué hacer? Porque la gente dice, pero ¿cómo haces? ¿Qué tengo que hacer para aprender ese otro idioma? Yo tengo años estudiándolo y no me siento cómodo. O sea, ¿hay algún truco mágico? La gente siempre quiere buscar un truco mágico para todo. Y siempre les digo, todo lo que tenemos que saber sobre cómo aprender cualquier cosa ya está ahí, ya está expuesto. Casi todo está hasta gratis en internet. Pero no queremos como ver ese proceso porque queremos una respuesta mágica para lograrlo. No existe la respuesta mágica. Las técnicas es entender que hay un proceso para todo. Hay un proceso para todo. Primero tienes que pasar por el proceso incómodo de aprender un idioma desde cero. Aprender los verbos, las conjugaciones, los pronombres, cómo cambian los pronombres, los verbos. Otra cosa, hay que entender que los idiomas son caprichosos, no solo el inglés. Hay cosas que no tienen reglas y eso es una cosa que para mí fue como súper, yo soy tan estructurada, necesito una explicación, una lógica para poder entender y poder, ¿cómo se dice? Se me fue en los dos idiomas. Como poder desmembrar, poner en pedazos, poder fragmentarlo y poder digerirlo en pequeños pedacitos. Entonces, entender que los idiomas son súper caprichosos y que hay cosas que no tienen ningún tipo de lógica, La primera técnica que yo les puedo dar para aprender el inglés es o cualquier idioma, es tener la mente abierta. Tengan la mente abierta. No comparen su idioma con este otro idioma. No funciona así. Cuando tú ves cómo es el inglés, tú vas a decir, pero esto no tiene lógica porque tú estás partiendo desde el punto de vista de tu idioma. Pero el español tampoco tiene lógica en algunas cosas para la persona que habla inglés. Y te tienes que adaptar a eso. Go with the flow, como dicen ellos. Go with the flow. No pongas resistencia, no te pongas necio, porque eso solamente va a bloquear el proceso. La otra técnica interesantísima que todo el mundo tiene que hacer, aceptar que te vas a equivocar muchísimo. Te vas a equivocar, pero hasta el final. Yo todavía cometo errores y los seguiré cometiendo. Errores estúpidos a veces que yo digo, Dios mío, ¿por qué dije eso? ¿O por qué hice? No, eso no era así. Y además de que lo sabes, pero una cosa es saberlo, otra cosa es reaccionar en el momento. Eso, tú tienes que hacer las paces con eso, porque eso te va a frenar muchísimo. Ese es el peor enemigo para poder hablar un idioma tranquilo y fluido y con seguridad. Es ese miedo a equivocarse. Es que tú no vas a empezar ahí hablando como si fueses un experto del idioma. Nadie lo hace. Entonces, aceptar que te vas a equivocar. Técnica número 3, consume absolutamente todo. Todo lo que hagas, consúmelo en ese idioma. Si tú quieres aprender un idioma, tienes que enamorarte de ese idioma. Te tiene que gustar todo en ese idioma. Leer libros en ese idioma, ver películas, ver series, escuchar música, escuchar podcasts. Piérdete al principio. Mira, nosotros cuando llegamos a Chicago, íbamos al cine todas las semanas. Muchísimas de esas películas, la mitad no entendíamos lo que estaba pasando. Pero por contexto entiendes, ¿no? Lo que está pasando. Pero te empiezas a afilar el oído y te obligas. Oye, yo tengo que ver todo. Televisión, música, todo en inglés. Eso tiene que ser así. Tú no puedes aprender un idioma por 1 hora a la semana y después, todo lo demás lo hago en mi idioma. No vas a aprender nunca. Nunca vas a salir del nivel que te pueda dar esa hora a la semana. La otra técnica es practicarlo. La gente me pregunta muchísimo cómo lo practico si no tengo cómo practicarlo. Una de las cosas que más tienes que practicar es el listening, porque uno subestima eso. Uno siempre hablarlo como que nos parece lo peor, pero escucharlo, si tú no tienes el oído afilado, vas a estar perdido toda la vida. Y si vives en un país donde hablan inglés, vas a estar todo el tiempo como lento. Y eso por más que tú seas la persona más increíblemente profesional y talentosa, no le da confianza a la gente. Una persona que te contrata y tú estés como,
ay, no sé qué dijo. Yo me pongo en la posición de esa gente y yo digo, yo no puedo confiar en una persona que le estoy diciendo algo y de repente está entendiendo otra cosa y nos podemos meter en un problema porque estamos en un ambiente profesional, en un ambiente cotidiano no importa, pero en un ambiente profesional puede haber como un malentendido y termina cometiendo un error garrafal en la empresa. Entonces es importante afilar el oído. Tú puedes practicar el listening solito en tu casa, escuchando podcasts, viendo videos en YouTube, viendo series, puedes apoyarte en los subtítulos. Hasta las mismas personas que nacieron acá usan mucho el closed caption que viene en la televisión. Porque el inglés, para que entiendan, el inglés no es un idioma fonético y hay muchos sonidos que suenan igual y es otra cosa. Entonces el inglés es más por contexto y si tú de repente pierdes un ratico el contexto y vuelves a ver, tú te puedes perder algunas cosas porque no entendiste qué es lo que realmente está diciendo. Entonces hasta la misma gente que es nacida acá ve televisión con closed captions, con los subtítulos, eso que trae la televisión. Lo puedes hacer, te apoyas ahí mientras y ahí vas afilando como que vas cerciorándote que lo que estás escuchando es lo que estás leyendo y entonces está bien, ¿no? Entonces te vas a un podcast donde no hay ningún subtítulo y te pones a ver y te exiges, bueno, entendí esto, entendí aquello. Hay otra pregunta que me hacía muchísimo, yo hablo, o sea, yo entiendo el inglés, yo todo, pero no tengo vocabulario. La única manera de desarrollar vocabulario es leyendo y viendo series de televisión. Son muy buenas para el vocabulario porque vocabulario no es nada más como palabras super fancy, ¿sabes? Porque la gente escucha vocabulario y cree que es como que hay una persona que habla como un poeta. Pues no. Vocabulario es entender cómo habla la gente del día a día, que normalmente en las escuelas de inglés de nuestros países no te dan. Entonces te dicen cosas como how's it going y tú, porque a ti te enseñaron es how are you, como si fueses un robot. How are you? Aquí la gente dice, ¿qué más? What's up? ¿Entiendes? ¿Qué más? Como hablamos nosotros, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas, eso es vocabulario, porque ese es el vocabulario del día a día. Eso lo puedes ver en programas de televisión y si los ves con los subtítulos, tú vas a poder ver las expresiones que de repente te hacen ruido y tú no entiendes muy bien. Y tú dices, las anotas, las investigas y dices, mira, esta es la manera en que ellos dicen, ¿qué más, chamo? O acércate a la fiesta. Ese tipo de expresiones cotidianas, que es lo que hace que tú te pierdas en una conversación, porque eso no te lo dan en las escuelas, no te lo dan. Después de las técnicas está, ¿qué me ayudó? ¿Qué sientes tú que fue lo que te ayudó a aprender el idioma, a sentirte cómoda? La comodidad es una cosa que viene y va, o sea, hablar otro idioma es como un músculo. Y así como tienes días que vas al gimnasio y te sientes maravilloso y todo te sale bien y estás fuerte y de repente vas al día siguiente y estás como todo flojo y como que no te fluye todo. A mí me pasa con el idioma así. Hay días que tengo unos días excelentes en donde todo fluye y otros días donde estoy como súper trancada y como oxidada, ¿no? Entonces hay que entender que va a haber días buenos y va a haber días malos. Pero en mi caso yo creo que lo que más me ayudó es consumir absolutamente todo en inglés, nunca creer que sé todo, sigo investigando, sigo estudiándolo, sigo siendo una eterna estudiante del idioma y tener un dialect coach, que no es algo, es un lujo que yo he tenido que yo sé que no todo el mundo puede tener. Alguien me preguntó, dicen que es mejor aprender el inglés simplemente hablando con la gente que yendo a la escuela y eso no es así realmente. Yo creo que necesitas todo. Tú necesitas que alguien te enseñe que ni siquiera los mismos native speakers pueden explicar cosas como conjugaciones, verbos, tiempos verbales. La gente que habla el idioma ni siquiera está consciente de esas reglas, lo habla y ya. Y pasa con nosotros. A mí, yo puedo saber español perfectamente, pero yo no puedo dar clases de español. Yo no puedo explicar las reglas. Yo no me las sé completamente. Yo sé hablar el idioma, ¿me entiendes? A pesar de que vimos castellano en clases, es algo que tú viste hace añales y tú no necesitas eso y tú simplemente hablas el idioma y ya. Entonces la gente que es native speaker no te puede ayudar en ese departamento y los profesores no te pueden realmente ayudar en el departamento de la cotidianidad del idioma. Entonces yo creo que necesitas todo. En este tercer bloque viene la parte de lo que es el acento, que es una de las cosas que más nos atormenta. Y me hacían preguntas como ¿cómo hago para reducir el acento? ¿Por qué me cuesta y por qué tengo este acento? Y otra cosa que me preguntaron varias personas que sentían que los gringos los juzgaban mucho y o si me habían juzgado a mí. Yo les voy a decir algo. Yo tengo casi 8 años viviendo acá. A mí nunca nadie me ha tratado mal por cómo hablo.
Jamás he tenido ningún tipo de experiencia desagradable que me traten como menos porque yo tenga un acento, nunca. Honestamente, yo también he tenido la suerte de vivir en ciudades que son muy diversas y son personas mucho más abiertas, son como personas más cool. No es lo mismo vivir como en un pueblito que es como súper conservador y súper como purista y de repente tú eres la cosa rara. Yo no estoy diciendo que no pase, a mí no me ha pasado, a mí me han tratado siempre muy bien, más bien les aparece, siempre es como que les causa como mucha curiosidad saber sobre mí, como que soy una cosita rara. Y quiero que sepan algo, desde que yo llegué a este país, yo me acuerdo que la primera semana que estuve acá, tuve que hacer una entrevista a Jessica Chastain, imagínate. Do you like yourself being a badass brunette rocker? I don't wanna have children. Yeah, I mean, it is true. You change your hair color and it makes you feel different. Cuando hice esa entrevista, yo logré escribir las cosas, las preguntas, memorizarlas y repetirlas como yo creía que se pronunciaban. Esa gente dio todo de sí para no poner cara de qué está diciendo esta muchacha. Ellos estaban de lo más educadamente posible. Además, estábamos en un ambiente profesional donde obviamente ellos no querían ser groseros. Y yo me defendí y se logró la entrevista. Logré hacerla, todo bien. Desde ese primer día, desde que yo llegué, yo he tenido siempre un acento muy particular. Porque cuando yo escucho a la gente de mi país hablando el inglés con un acento fuerte venezolano, yo lo escucho y sé perfectamente a esta gente de Venezuela, ¿no? Así como cuando tú escuchas a la gente de repente de tu país de Colombia, tú escuchas a esta gente de Colombia. Yo tenía un acento que era como indescriptible, era una cosa rara que yo no sé por qué era ese acento. Yo creo que era mi interpretación de cómo sonaba para mí el inglés, ¿entiendes? Yo no estaba hablándolo como normalmente la gente lo habla, como que, ay, how you doing, my friend? Así, como que tratan de hablarlo como ellos hablan el español. Yo trataba de imitar el sonido de ellos, pero obviamente no tenía las herramientas ni el conocimiento para lograrlo y sonaba rarísimo. Yo venía de ese acento súper raro que era súper engolado, como súper... porque claro, yo lo que estaba haciendo era tratando de imitar el acento de ellos y para mí me sonaba como... como súper... como si estuviese atrapado en la boca. Cuando yo empecé a tener mis clases con mi dialect coach, me di cuenta que no podía yo estar más equivocada. Sí, el inglés tiene un sonido como más grave, como raspy, como dicen ellos, como que se escucha así como más, como sexy. Y el de nosotros como más gritón, ¿no? Pero la verdad es que ellos hacen sonidos que se escuchan como muy limpios. Y cuando yo entendí que lo que yo estaba haciendo al principio, cuando mis primeros 2 años aprendiendo el idioma, me salió una cosa muy rara. ¿Qué ocasiona el acento? ¿Por qué tenemos acento? Cuando hablamos un idioma, cada idioma usa como músculos distintos de la boca. Es muy loco. Nosotros tenemos muchísimos músculos, ¿no? Y distintos movimientos, distintos sonidos. Por ejemplo, nosotros en español tenemos el R, un sonido que no tienen el inglés. El inglés no existe R. Entonces, cuando nosotros vemos letras en inglés, queremos hacerlas con los sonidos de nuestras letras. Y no es así. Nuestras letras son las mismas letras. Eso es confuso. Tenemos el mismo abecedario menos la ñ en el español, ¿no? Pero no suena ninguna igual. Ninguna ocasiona el mismo sonido. Ninguna. Y eso es algo que tienes que entender. Es el mismo abecedario, son las mismas letras. Ninguna suena igual. La A no es A aquí. La E no es E aquí, la I no es I aquí, la O no es O aquí, la U no es U aquí. Nosotros tenemos 5 sonidos de vocales, ellos tienen como 15 o 18. O sea, un desastre. Muchísimo. Cada vocal tiene como sonidos distintos, la corta, la larga, la extendida, la diptongo. Yo no me voy a meter ahí porque eso es una clase que tiene que darte a alguien que sepa. Lo que te quiero decir es, tú no puedes ver una A en inglés y tratar de hacerlo como si fuese una A en español, porque no lo es. Ahí ya uno empieza a pronunciar las palabras mal porque la quiere hacer con los sonidos que conoce del español y es lógico porque son las únicas herramientas que tienes. Para poder acabar con eso, ¿cómo podemos hacerlo si no tenemos un dialect coach? Hay muchísimos videos en YouTube gratuitos de gente que es dialect coach, que son gente profesionales que hablan sobre esto, sobre los sonidos comunes que la gente que no habla inglés no puede hacer porque no está en tu memoria. Tú no tienes sonidos como o, you know, o. Nosotros no tenemos esos sonidos. No los tenemos. O, p, b. Esos son sonidos que para ellos es natural, cuando ven la letra hacen el sonido. Nosotros no los tenemos. Entonces, para nosotros poder entrenar todos nuestros músculos y la memoria,
tú tienes que practicar muchísimo y tienes que identificarlo. Además, no hay reglas, porque el idioma no es fonético. O sea, la maravilla del español es que si tú ves una A, es A. Donde la veas, A es A. B es B. P es P. Y ya, es sencillo, ¿verdad? Cualquier persona que de repente está aprendiendo el español, ve casa, es casa. No es casa, casa. No. En cambio, el inglés no es fonético. Entonces, el inglés, tú tienes que aprender el inglés de dos formas. Lo aprendes escrito y lo tienes que aprender hablado. El hablado no tiene nada que ver con el escrito. Maravilloso, ¿verdad? Sonidos y cosas que no tienen ningún sentido. Y por eso es que tú tienes que acostumbrar el oído para entender ese montón de palabras y sonidos que no hay manera que te las aprendas a menos que las memorices. Alguien me dijo, ¿cómo haces con las preposiciones? Porque, y ahí entiendo yo en qué nivel de inglés está esa persona. Yo me hacía esa pregunta también. Y yo le decía a mi profesor de inglés, pero es que, ¿cómo hago? ¿Cómo sé cuándo es off, with, to, on? O sea, es un montón de cosas que yo decía. Pero cuando sé qué es esto o esto, ¿hay alguna realidad? Él decía, mira, las preposiciones es lo último que vas a aprender del idioma. Porque no hay manera de que no hay una regla. La única manera que te las aprendas es que ya tu oído te suena bien o te suena raro, ¿no? Y esos días me pasó algo que dije como que siento que yo no había dicho nunca, pero obviamente estaba como, ya lo había escuchado y como que estaba ahí detrás, ¿sabes? Es como una cosa que te va quedando ahí como un bagaje, como un montón de conocimiento que está en la parte de atrás, ¿sabes? Como el background tasks que tienen las computadoras, ¿no? Y yo decía, uy, me salió como súper natural. Yo dije, no sé si era with o of, ¿sabes? Y lo busqué en internet y lo había dicho bien. Yo no lo había aprendido como tratando de hacerlo yo, inventándolo, como tratando yo de traducirlo de mi idioma. No, era una cosa que yo había escuchado en algún momento y me había quedado ahí como grabado. Yo les hablaba en mi Instagram, por cierto, sobre lo del acento, que a muchísima gente le hace ruido que yo cuando hablo inglés tengo una voz totalmente distinta a mi voz en español, y yo les explicaba la razón. Hay gente que a lo mejor no le pasa, y está bien, pero hay muchísima gente que le pasa. Y si tú quieres hablar el idioma lo más parecido a un native speaker, que no quiere decir que lo vayas a lograr. Yo aprendí el inglés ya muy grande, entonces para mí siempre va a tener algún sonido, alguna cosa de mi idioma, y eso está bien, eso no hay problema. Pero uno trata de minimizarlo lo más posible, sobre todo en mi caso, porque yo trabajo frente a la cámara, hago audiciones en inglés, y cuando tú haces audiciones en inglés, tú quieres maximizar las opciones que te puedan llegar. A mí alguien me está diciendo, ¿para qué tú necesitas whitewash tu acento? Si tú hablas el inglés bien, tú no tienes por qué quitarte el acento. Eso es verdad. La gente no tiene que quitarse su acento, no es necesario. Y tu acento forma parte de quién eres tú, habla de dónde vienes, etc. Pero hay dos cosas distintas. Hay un acento que te bloquea la comunicación, que literalmente no estás diciendo las palabras bien y nadie te entiende. Ese acento es un obstáculo a tu comunicación y, como les decía, puede ocasionar problemas profesionales si vas a estar en un ambiente profesional. Ese no es un acento del que tú tienes que apegarte y querer tener toda la vida. Honestamente, no. Hay otro acento que simplemente tú hablas perfectamente el idioma, te comunicas, todo el mundo te entiende, pero bueno, tienes tus soniditos que forman parte de ti y que está cool. Esos acentos son súper cool. Esos acentos te pueden hasta dar un toque interesante porque te hacen ver como de mundo, etcétera, ¿no? Pero en mi caso, yo simplemente lo quiero minimizar lo más posible, porque cuando tú estás en un mundo mega competitivo como es la actuación, los papeles para gente que tenga un acento específico, no ni siquiera un acento, sino un acento específico, son como 2 al año, ¿ok? Y tú dices, oye, quiero tener oportunidad para luchar por 2 papeles al año, o quiero tener la oportunidad para luchar por 1000 y a lo mejor nunca obtener ninguno, o uno, o la mitad de uno, ¿no? Tú tienes que tomar esas decisiones. Entonces, en mi caso, es como que, mira, para yo poder tener más posibilidades de obtener cualquier cosa, yo necesito reducirlo lo más posible para yo poder ser versátil, que es lo que quiere hacer cualquier actriz. Lo que quiere hacer es versátil, poder tener distintas caras, distintas facetas, distintas voces. Además, les voy a decir algo. Yo desde siempre quería, ni siquiera por eso, desde siempre quería sonar lo más fluido y lo más parecido a un native speaker, porque ese es como el sueño, ¿no? Si un italiano va y se va a vivir
a España y quiere aprender español y de repente dice, yo quiero hablarlo como lo hablan los españoles y yo quiero tener ese sonido, esa musicalidad. Yo les hablaba que los idiomas tienen musicalidad. Nosotros todos tenemos acentos, todos, y tenemos una manera de decir las oraciones. Esa manera en la que nosotros decimos las oraciones da un ritmo y da un contexto. Cuando tú dices una oración, tú en tu idioma sabes perfectamente cuándo pausar, cuándo dar una respiración, cuándo dar un énfasis y cuándo terminar. ¿Ves lo que acabo de hacer? Eso da una idea de para dónde va mi conversación. Si tú empiezas a hacer traducciones de sonidos y tú empiezas a hablar inglés, well, you know, I want to go there, and then I went to the party, and then I met a friend, and I like the guy, and then we grab the hand. Eso no se entiende. Eso, la persona va a decir, ¿qué está hablando esta persona? Por más que tú a lo mejor estés diciendo las palabras bien, eso no se entiende. Tú tienes que hablar con el ritmo y la musicalidad de ese idioma. En cuanto tú agarras ese ritmo y esa musicalidad del idioma, tú vas a sonar distinto. Pues estás cantando otra música. Es literalmente como cantar hip hop o cantar ópera. La misma persona puede hacer las dos cosas. Va a sonar totalmente distinto. Su voz va a tener un rango distinto. Su expresión va a ser distinta. Yo hice un podcast, por cierto, que se los recomiendo en mi podcast, No sé, dime tú. Un podcast que digo, yo amo en español. Yo soy una persona en español y en inglés soy otra versión. Eso no quiere decir que tú dejes de ser tú. Es que tú logras crear otra versión de ti. Y esa es la belleza de hablar otro idioma. Es que tú ahora puedes desarrollar otra versión de ti como adulto, además, en donde tú tienes la libertad de crearlo como te dé la gana que sea. Pues lo otro es como el resultado de un ambiente en donde creciste, de unos recursos que tuviste, de la gente que tuviste alrededor. Ese es el resultado. Y esta otra persona es una persona que tú estás haciendo de cero, como agarras un pedazo de arcilla y tú dices, esta la voy a armar así, ¿no? Entonces tú ves qué quieres hacer. Nadie está obligado a eliminar totalmente su acento. Nadie lo está, honestamente. Hay gente como Sofía Vergara, una de las mujeres mejores pagadas de la televisión, su acento es lo que le dio el éxito. O sea, no es lo único, pero forma parte de quien es ella, es su persona pública, es su acento. Y eso está bien, pero eso no quiere decir que todo el mundo tenga que hacerlo, ¿ok? Y no, tampoco quiere decir que la gente que totalmente minimiza su acento tiene que hacerlo todo el mundo. Otra cosa, la gente lo ve como que es algo como un self-hate. Y no, para mí yo soy una persona que siempre me ha gustado hacer todo como tratar de llegar al máximo. Si yo voy a hacer ejercicio, yo quiero ver hasta dónde llega mi cuerpo. Si yo voy a hacer flexiones, quiero ver hasta cuántas más quiero hacer. Y yo soy así en todo. Entonces, si yo voy a hablar otro idioma, yo quiero ver hasta dónde puedo llegar. Hasta el punto de camuflaje, por decirlo de alguna manera, cuando tú logras ese otro acento, como de camuflaje. Entonces, cuando tú logras eso, tú te sientes realizado. Para mí es una realización total lograr sonidos que nunca hubiese imaginado que podía lograr porque yo nunca había hecho esos sonidos. Entonces, es como una decisión muy personal. Creo que el acento, cuando se convierte en un obstáculo, o sea, porque como ya les dije, hay un acento que es como, un acento ahí que hablas bien el inglés, se te entiende, lo hablas fluido, lo hablas con confianza, pero bueno, tienes tu acento y eso está bien, eso es súper válido, así puedes vivir toda tu vida. Pero hay otro acento que es un acento que estás todo trancado, que tú no puedes ni hablar, no puedes ni sacar las palabras de la boca. Ese acento, obviamente, eso no te va a llevar muy lejos profesionalmente, ¿no? Si tienes que trabajar con gente, si tienes que trabajar solo, hay gente que puede tener el acento que le dé la gana. Entonces yo les ponía un ejemplo, ¿verdad? Yo les ponía un ejemplo en mi Instagram que les ocasionó como una explosión mental. Por ejemplo, I think this pillow is beautiful, I would love to get it, do you like it? ¿Verdad? Y vamos a suponer que yo quiero decir esa misma expresión, pero con la musicalidad del español. I love this pillow, I think it's amazing, do you want it? I mean, you can get it, I really like it. Son dos cosas distintas. Y la persona que está escuchándote, como ya les dije, que el idioma, el inglés, es más por contexto, porque no es fonético, no va a entender, se va a perder. Esa persona se va a perder porque lo que tú le estás diciendo, como que el sonido, la musicalidad de lo que le estás diciendo, él no sabe dónde estás empezando la frase ni terminando porque no lo estás haciendo como ellos lo hacen. Entonces, a veces, cuando las personas no te entienden, no es porque sean,
está estúpida. Hay gente que es estúpida, obviamente, que te va a tratar mal porque es racista o whatever. Pero la mayoría es que realmente no está entendiendo lo que estás diciendo. Y eso pasa porque ellos a lo mejor no están acostumbrados a tu acento. Pasa muchísimo. Si tú escuchas de repente un hindú hablando inglés con un acento súper fuerte, a veces tú no le entiendes, a pesar de que tú también tienes un acento fuerte. Pero es que tu acento es distinto al de él. Porque él lo que está haciendo es poniendo la musicalidad del hindú en el inglés y tú le estás poniendo la musicalidad de tu español de tu país, que también es distinto, ¿no? De tu español de tu país al inglés. Entonces llegan dos personas hablando el mismo idioma con dos acentos distintos y no se entienden. Pasa exactamente lo mismo con los gringos. Ellos vienen con otra forma de hablar el inglés y de repente tú le hablas así con un sonido totalmente distinto y ellos no saben lo que estás diciendo. Porque si tú les hablas con el sonido de ellos, pero de repente no pronuncias perfectamente todas las palabras, por contexto ellos te van a entender. Entonces no lo tomes como algo personal, como que ay, es que estos tipos me están juzgando. A veces son ideas nuestras, eso está en nuestra cabeza, pues nos sentimos inseguros, eso es normal. Pero en realidad cada quien está pendiente de sus propios problemas, así que no te des mala vida, hable su idioma, se burlarán, se lo juzgarán, pero la única manera de llegar al punto al que tú quieras llegar es practicando y equivocándote muchísimo. Si les gustó, por favor denle like y dejen en los comentarios cualquier otra dudita que a lo mejor todavía no les he respondido por acá. Suscríbanse a este canal, hago videos todas las semanas y síganme en Instagram, soy @mayocat.